Muy buenas, pues bienvenidos a este Gran Vía de lunes. Como saben, ya a partir de hoy, como ya les anunció mi compañera Laura, me hago cargo yo de este programa, de este magazín de entretenimiento y también de actualidad con su tertulia, como siempre. Hoy tendremos con nosotros a Alfonso Conejo y a Pablo Núñez y vamos a comenzar, también como hacemos siempre, con el repaso a las portadas de la prensa nacional y local. Comenzamos por El País. Ahí lo ven, El País abre con el conflicto catalán, cita a Oriol Junqueras que dice que si ganamos el 27 de septiembre empezará la independencia. Como segunda noticia importante y destacable, lleva a las elecciones de Grecia, dice que la Unión Europea pide a Grecia mantener la estabilidad económica. Declaraciones al País del vicepresidente de la Comisión para el Euro a una semana de estas elecciones decisivas. Y también habla de corrupción, la red púnica cobró por promocionar al presidente de Madrid. Pasamos al diario El Mundo, que también abre, como ven, con el conflicto catalán, más tendrá que indemnizar por no escolarizar en español. También pasamos a la segunda noticia, que es que Sánchez, el líder del PSOE, dice que Iglesias es un personaje político que miente más que habla. Ya entramos en elecciones nacionales. Y la tercera noticia es una noticia de calado porque habla de que la luz sube en enero un 5% por la falta de lluvia y viento. Pasamos al diario ABC, que como suele ser habitual, solo lleva en su portada una gran noticia, en este caso un ataque a Izquierda Unida. El clan de Tania Sánchez se apuntó a cursos de batería y capoeira solo para cobrar ayudas. Pasamos ahora a la prensa local, que lleva también diferentes temas. El Faro de Ceuta, por ejemplo, hable con el balance de la policía. Dice la policía local puso más de 6.000 multas por mal aparcamiento. Es una noticia que, como veremos, a continuación se repite en otros medios. Como segunda noticia, lleva una noticia deportiva que destaca con su foto. Ceuta se clasifica a lo grande. La selección caballa jugará por el título en el Campeonato de España Sub-19. Y como tercera noticia destacada, Caballas invita a Vivas a la marcha por la tragedia del 6 de febrero. El Pueblo, como les decimos, también lleva el asunto de la policía local, lo lleva como segunda noticia. La policía local cierra 2014 con 445 detenciones y también lleva El Príncipe. El barrio del Príncipe está peor que nunca, unas declaraciones de la Asociación de Vecinos que dice que la ciudad no ha cumplido con los proyectos prometidos. Y como primera noticia lleva una que destacamos aquí en Ceuta Televisión. Medio Ambiente adjudica la reforma de un local de manera irregular. Fue una noticia que pudieron ver el viernes en nuestros informativos. Pasamos al diario Ceuta al Día y con este terminamos nuestro repaso a la prensa local. Ceuta al Día abre también con aquello de los vecinos del Príncipe. El vecindario del Príncipe reprocha al gobierno de Vivas que la barriada está peor que nunca y destaca la alegación a las multas contra aquellos que se movilizaron contra el ministro Wert. Dice, alegan que las multas por movilizarse ante Wert son poner la máquina del poder al servicio del Partido Popular. Este es el repaso a nuestras portadas de hoy. Enseguida, como les decimos, comenzamos con la tertulia. Les recuerdo a Alfonso Conejo y Pablo Núñez. Volvemos. Muy buenas, pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Vamos a comenzar nuestra tertulia sobre temas nacionales, de actualidad nacional, con Alfonso Conejo, como ya les digo, y con Pablo Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, buenas. Encantado de saludarte. Bienvenidos, es un placer siempre venir al estreno de este programa y, por supuesto, del tuyo como conductor de Gran Vía. Pues muchísimas gracias. Ellos son los veteranos hoy. Igualmente te deseo también mucho éxito, que lo vas a tener porque tienes mucha capacidad para esto y mucho éxito. Muchísimas gracias, Alfonso. Pues vamos a ver, vamos a darle realce a este programa y vamos a comenzar con esa tertulia de temas nacionales, y creo que es importante empezar por el asunto que destacan en sus portadas los principales diarios, que es ese conflicto catalán. Yo digo conflicto catalán porque, bueno, seguimos con el asunto de la independencia, seguimos a vueltas, y hoy vemos en El País, por ejemplo, a Oriol Junqueras, que dice que si ganamos el 27 de septiembre, pues empezará la independencia, y ellos pretenden, si no me equivoco, o así lo ha anunciado más, que sea unas elecciones plebiscitarias, que ya Rajoy ha empezado a decirles que no. ¿Cómo ves tú ese asunto, Alfonso? Yo lo veo con suma tranquilidad, porque en esto de la política quien hace ruido, quien enciende fuegos y cosas así, pues es lo que estamos tratando, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que los votantes en Cataluña, me parece que son 7 millones, algo así, que los votantes que han tenido estas cosas han sido de 1 millón y pico. Por tanto, yo espero que la gente se dé cuenta y que este tema catalán pues no salga adelante. Bueno, 1 millón y pico de votantes en lo que fue la consulta, sí, pero no es lo mismo una consulta con unas elecciones. Tenemos que respetamos a los votantes, al millón y al que sea, se respeta, pero vamos, que hay bastante diferencia y que constantemente Cataluña, vamos, yo espero y creo sinceramente que no va a ocurrir lo que ellos pretenden.
¿Tú cómo lo ves, Pablo? Porque además precisamente Pedro Sánchez ha hablado de este tema este fin de semana. Bueno, yo creo que estamos en elecciones, como tú has dicho al inicio del programa. Los partidos nacionalistas o independentistas, en este caso, están haciendo su campaña, pero creo que la cuestión está un poco más desinflada de lo que en un principio, después del famoso referéndum, consulta, que después no sabemos qué fue exactamente. En esa época estaba. La realidad es que hay un hecho diferencial, que se tiene que tratar, que todo el mundo, inclusive los ciudadanos de Cataluña, empiezan a entender que, bueno, pues juntos vamos todos a mejorar, quizás con ciertas cuotas de independencia en según qué tipo de área, y creo que la opción que planteamos desde el Partido Socialista es la adecuada en unas circunstancias en las que hay una gran tensión tanto por los grupos independentistas como por el Partido Popular, que tiene una tendencia claramente centralista, ¿no? La opción que planteáis es el federalismo, ¿no? Sin lugar a duda. ¿Y qué supone eso para Cataluña? Me llama la atención porque se ha hablado mucho de ese modelo federal, pero entiendo yo, por lo menos a mí como ciudadano, no me ha llegado exactamente qué es ese sistema federal. Pues el sistema federalista... ¿O qué va a suponer en Cataluña? Perdóname que te... El sistema federalista va a suponer una mayor autonomía en según qué tipo de cuestiones reivindicadas por parte de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, porque es una realidad. Hay algo que no va bien en Cataluña y los ciudadanos lo están reclamando. Y sentar las bases jurídicas de lo que realmente venimos siendo. El modelo autonómico ha funcionado y ha sentado las bases de lo que a día de hoy tenemos, pero es que tenemos que dar un paso más. ¿Por qué? Porque sí lo reivindican los ciudadanos y al fin y al cabo la política está al servicio de la decisión y de la voluntad de la ciudadanía. Creo que es un buen momento en el que el mapa político de España se puede rediseñar, se puede mejorar el modelo autonómico para evitar pues esas duplicidades, esa falta de coordinación que es evidente en algunas cuestiones entre las dos administraciones, las del Estado y la de las comunidades autónomas, y al fin y al cabo delimitar exactamente hasta dónde llegan las competencias de los Estados federales y la del Estado. A través del consenso podemos construir un país. Lo que sí que está claro es que con el enfrentamiento, con la confrontación, pues lo único que se genera son situaciones como la que estamos viviendo ahora y que creo que no nos beneficia ni a los catalanes ni al resto de los españoles. Mira, ha hecho una pregunta muy interesante a Pablo, y Pablo evidentemente te está contestando. No hay muchísimo más de lo que es un Estado federal a lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos unos estatutos de autonomía plenamente que todavía no... Es tan amplio los estatutos de autonomía, y me refiero por ejemplo a Ceuta o cualquiera de ellos, que todavía no se ha completado todo el sistema del estatuto de autonomía. Sí, por tanto, no se ha desarrollado. Por tanto, ¿qué estimamos nosotros? Es decir, ¿qué estimamos del federalismo? Pues yo creo que tenemos las mismas libertades o más todavía, y no sé a qué se refiere qué vamos a tener, o qué libertades o qué vamos a tener en los estatutos de autonomía con un federalismo. Prácticamente España es prácticamente un Estado federal, que la autonomía tienen sus leyes, tienen sus normas y pueden hacer sus normas, y yo no veo la gran diferencia que puede existir. Que es un sistema muy parecido al que tenemos ahora mismo y que no es necesario hacer un cambio. Muy parecido, yo no veo necesario decir, sobre todo el decir, Estado federal, ¿qué tiene? Pablo mismo ha dado muchas explicaciones, ¿qué tiene? Pero ¿qué tiene en realidad el Estado federal en relación con el que tenemos actualmente o con el que disponemos? Pues que me lo digan a mí. Pues te lo digo. Hasta aquí. Una cobertura jurídica constitucional que a día de hoy no tiene. La Constitución de 1978 fue, en cuanto al modelo territorial, muy abierta. Podía caber tanto un modelo de Estado centralista como el francés, como un modelo más descentralizado como puede ser el alemán. Pero la realidad es que no se sabía cuál iba a ser en el 78 el devenir territorial de lo que a día de hoy tenemos. Es cierto que el Estado autonómico no difiere mucho del Estado federal, pero sí que falta una cosa fundamental, que es una definición completa y totalmente clara sobre cuáles son las competencias de las comunidades autónomas o de los territorios federales, en este caso, y cuáles deben de ser o cuáles serán las competencias del Estado. Es simplemente asentar el modelo que a día de hoy tenemos, porque a día de hoy el modelo autonómico
tiene cierta cobertura constitucional, pero no la que, en mi opinión, en opinión de los socialistas, debería tener. Es una buena oportunidad de replantear todo este tipo de cuestiones. Volvamos al asunto catalán, que me interesa. Hombre, también es muy interesante el tema del federalismo, pero creo que tenemos tiempo para tener tertulia hoy u otros días para hablar bien de este asunto. Son las terceras elecciones en 5 años, si no me equivoco, elecciones autonómicas en Cataluña. ¿Beneficia eso ya no solo a la estabilidad de un gobierno, sino al trabajo que se hace por el pueblo, que es lo que tiene que hacer un gobierno? No, yo creo que no beneficia en absoluto tantísimas elecciones, porque además la gente se vuelve un poco loca de saber qué es lo que pasa. Es decir, esto es una situación que estos partidos independentistas trabajan en ese asunto, pero yo creo que no va a tener la mayor importancia, porque al final en estas elecciones, que ya es que llevan 4 o 5 elecciones, me parece ya demasiado, pero que creo que no se va a solucionar grandes temas, y que va a responder a la gente, los catalanes, que son bastante inteligentes, van a responder y van a hacer lo que ellos estimen conveniente, que será no hacerle caso a estos partidos independentistas. Bueno, las encuestas no van precisamente en esa línea, las encuestas dicen que se mantienen más o menos, ¿no? Siempre hay una pérdida de votos, por lo menos se está produciendo. Los partidos nacionalistas se mantienen, incluso suben, pueden subir más, pero que el Estado que tenemos nosotros es el Estado que va a continuar, y eso va a ser así. En cualquier caso, esto quizá desorienta un poco más al electorado, ¿no? Porque 3 elecciones en 5 años, pues claro, también la gente un poco se cansa de tener que estar, bueno, decidiendo todo el día lo mismo. Hombre, en estas 3 elecciones yo creo que hay un gran perjudicado, que yo creo que está dando un paso adelante para seguir manteniéndose en el poder, que es Convergencia y Unión. Son los más perjudicados en todas las encuestas, son los más perjudicados porque parece que no están dando respuesta a todas las necesidades que les reclama la población catalana, y evidentemente tantos procesos electorales en tan poco tiempo, pues lo único que hacen es desincentivar o mosquear en función ya de lo que sea la ciudadanía. Creo que lo que hace falta, tanto por el lado independentista como por el lado del Partido Popular, que al día de hoy, pues porque así lo deciden los ciudadanos, dirigen los destinos de este país, hace falta diálogo, hace falta asentar y hace falta pactos y acuerdos, porque es la única forma de que sigamos adelante. El tensar la cuerda lo único que va a generar situaciones que ni los catalanes ni el resto de españoles queremos. Y hablando de otras elecciones, las elecciones de Grecia, que están aquí este domingo que entra, y que en España, según hablábamos fuera de cámara con Pablo, están teniendo más seguimiento casi que en la propia Grecia, y también quizás por un asunto que hablábamos aquí ahora mismo, que es ese electorado poco incentivado que hay en Grecia actualmente. Bueno, se está queriendo leer, entiendo yo desde algunos medios, las elecciones griegas como un adelanto de las elecciones que va a haber aquí en España en noviembre. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo no lo veo tan así, de verdad. Yo no sé si soy muy optimista no es defender las posturas que conocemos ahora mismo, o el bipartidismo, que es lo que en Europa entera y en el mundo entero se está dando, que hay que ir a partidos hegemónicos, partidos fuertes, y no estos partidos pequeños que no terminan de decir lo que quieren. Yo creo que no va a haber problema en ese aspecto, que Grecia igual ha puesto porque no haya esos cambios tan radicales, y si esos cambios existen, los mismos dirigentes, como está ocurriendo aquí en España, pues dicen una cosa y después dicen otra, es decir, no se adaptan tampoco ni dicen la realidad de los casos. Parece que no son claros. Parece que no son claros. Entonces, en elecciones, si no hay un mensaje claro y rotundo, y que ya conocemos quién lo lleva y quién lo hace, como son los partidos mayoritarios aquí en España, pues terminarán por ocurrir lo mismo, es decir, mucho movimiento pero sin dar soluciones. Sí, bueno, los partidos mayoritarios son mayoritarios ahora. Cuando empezó la democracia en España, PP, bueno, Alianza Popular en aquel entonces, no eran tanto como Podemos hoy. He dicho que en los tiempos modernos y en Europa entero, pues la situación va por los bipartidismos, es decir, aquí tenemos los grandes, Inglaterra, Estados Unidos, es decir, y llevan años y años, con la formación esta que tienen, de que se cambian cada 2 legislaturas, tienen 2 legislaturas, que es lo ideal y los demás, y oye, y nadie protesta y todo el mundo le va bien, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, es decir, yo creo que el mundo irá a eso, al bipartidismo,
y a continuar, porque lo demás es un galimatías de elecciones y de situaciones que además no nos lleva a nada. Nosotros tenemos ejemplos muy claros. Nosotros en Ceuta, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro, que vino alguien de por ahí hablando así de que nos iban a poner por las nubes y duró un año, es decir, porque realmente no era real. Y está ocurriendo ahora con los partidos minoritarios esto, que muy bien, que hay derecho a que estén muy bien, pero que no van a dar las soluciones, no podrán dar soluciones a lo que es un país o lo que es una ciudad. ¿Y qué pasa si gana Syriza, Pablo? Tú que quizás estás más... Pues creo que a Grecia le hace falta un partido como Syriza. Sí. Partimos de esa premisa. Bueno, tú eres un mejor conocedor de los que estamos aquí, Syriza, probablemente. Es un partido que está dando, por una vez, cierta esperanza a una ciudadanía que está bastante desmotivada, que tiene muchos problemas más que en España, muchos más y más graves, y no solamente económicos o sociales, sino también estructurales. Yo tengo la suerte de conocer muy bien la realidad griega, y hay cosas tan asentadas como que para ir al médico de cabecera se le tiene que dar un sobrecito de dinero al médico de cabecera como una cosa normal. Cuando aquí pues eso nos podemos poner las manos en la cabeza. Hay una gran economía sumergida. Si las cifras de Grecia fueran reales al 100%, ahora mismo estaríamos hablando de un país en guerra. Y la realidad es que Grecia está buscándose la vida, saliendo adelante, y bueno, pues Syriza quizá a lo mejor es intentar poner un poco en orden a una serie de políticas fallidas que han llevado a la deriva a un país. Yo sí que diría sobre las elecciones de Grecia que es un grave error compararlas o intentar comparar o mimetizar partidos griegos o la realidad política griega con España. Es una estrategia que está desarrollando Podemos. Bueno, Podemos, evidentemente. De hecho, Rajoy ha ido a Grecia también, y Pablo Iglesias, obviamente. Pablo Iglesias Pues yo tengo que decir que Syriza lleva muchos años funcionando, no es un partido que surgiera de la televisión, ni mucho menos, se parece mucho más a Izquierda Unida, a una cosa así parecida, que también tiene una parte socialdemócrata importante. Hay muchos dirigentes en su momento del PASOK que forman parte a día de hoy de Syriza. Y bueno, pues que claro, intentar comparar es simplemente decir, bueno, ellos están dando esperanza a los griegos, nosotros también. No vayamos por esos caminos, porque afortunadamente para España, España no tiene un amanecer dorado, porque se está hablando mucho de Syriza, un partido de ultraderecha, de democracia, pero estamos hablando de un partido que propugna la expulsión de los inmigrantes de ese país, que por cierto tienen un grave problema, más grande, más importante que nosotros, porque allí no hay fronteras, allí hay muchos países limítrofes con Grecia, y Grecia es lugar de paso de Oriente a Occidente. Tienen muchos problemas ideológicos, el tema LGTB o los derechos humanos de los colectivos en riesgo de exclusión, eso brilla por su ausencia. Digámoslo claramente, es un país quizás en ciertos aspectos sociales más atrasado. Totalmente. Que España. Solo decirte que la Iglesia ortodoxa es religión oficial del Estado, constitucional, es decir, la Constitución griega en su artículo 1 dice que la religión del Estado griego es la religión ortodoxa. Tiene sus razonamientos históricos. Evidentemente Grecia se independizó hace no tanto de Turquía, y bueno, pues parte de su cultura y su identidad están identificadas con el tema ortodoxo, y de ahí vienen todo ese tipo de cuestiones. En definitiva, creo que el panorama político, no solamente de Grecia, ya vamos a extrapolar también España, es importante. Yo no estoy de acuerdo con el tema de lo del bipartidismo que habla Alfonso. Creo que ha llegado el momento en que todos los partidos políticos, sean de la índole que sea, se tienen que sentar a negociar y pactar, porque es la única forma en democracia de llegar a acuerdos y de llegar a soluciones, que es al fin y al cabo lo que necesitan los ciudadanos, y que los bipartidismos, los partidos mayoritarios y minoritarios, simplemente dependen de una cosa, y es que la gente les vote o les deje de votar. Claro. Sí, quizá lo importante siempre sería que haya opciones, ¿no? Opciones reales, como decía Alfonso, opciones que tengan entidad suficiente como para llevar a cabo pues lo que supone el gobierno de un país.
Tú decías también, ¿no?, que estos partidos nuevos, por llamarlos así, o partidos más jóvenes, nacen para dar respuesta a esos problemas que percibe la ciudadanía, problemas, por ejemplo, como la corrupción, que es uno de los que más preocupa a día de hoy, según los estudios que se hacen. Y precisamente, hablando de corrupción, se conocía esta semana el escrito del fiscal sobre la trama Gürtel, obviamente encabezada por Correa y por Bárcenas, pero no deja de ser un problema que la ciudadanía percibe como un problema de partido. ¿Tú cómo ves el asunto? Yo veo el asunto, en primer lugar, contestando a Pablo, de que la utopía, la teoría, todo eso, yo quizás por la edad, quizás por el conocimiento, la experiencia en política que he tenido, me doy cuenta realmente que esto de que todos los partidos estamos en libertad, evidentemente se puede presentar que quiera y que gane el mejor, y que gane el mejor. Pero no soy partidario de tantísimos partidos porque no llegan nunca a solucionarse los temas de una ciudad, los temas de una comunidad o los temas de un país con que haya diversidad de partidos, porque tenemos en cuenta, por ejemplo, que un partido que gana unas elecciones con 40 o con 50 candidatos y que un solo partido con un candidato después gobierne y exija, como exige estos partidos pequeñitos, más que nadie, nosotros hemos sufrido, digo sufrido porque lo hemos sufrido yo concretamente en esta ciudad, que un partido con dos candidatos nos ha llevado a que se tome el gobierno, se aplique más las posturas de ese candidato para no perder las mayorías, lo que igual considero que eso es no me gusta. Con el Gil quizás es un gusta. poco... Exactamente, no es que la hemos sufrido, y los que hemos sufrido la conocemos, y quien no conoce ese asunto lo veo. En cuanto al tema que está hablando Pablo de Grecia con Syriza, yo creo que Syriza, Pablo, se parece muchísimo, creo, o por lo menos los medios, porque yo no conozco los medios de comunicación, se parece mucho al tema que hemos citado de Podemos, y que es lo que yo he entendido en los medios de comunicación y tal. Entre ellos creo que Syriza apuesta también por quitar de la Unión Europea, por rebajar los impuestos de una manera que no corresponde, es decir, es lo que yo tengo entendido y lo que leo en los periódicos. Pues siento defraudarte en ese tema, pero la información que yo tengo, que no es poca, como dato te puedo decir que sigo la prensa en griego, afortunadamente por cuestiones personales hablo y entiendo griego, no es más alejado de la realidad porque no se puede. Ni Syriza es Podemos. Podemos, para mí, en mi opinión, es una corriente política que surge de los medios de comunicación por una persona concreta que tiene como gasolina o como fuente de energía la corrupción. La corrupción del sistema. Desencanto también. El desencanto de la ciudadanía, pero la corrupción. Cada vez que hay un caso de corrupción, más votos que tiene o que va a seguir teniendo Podemos. Ese es el gran problema que hemos tenido los dos grandes partidos de este país. Y bueno, parece ser que estamos poniendo solución, pero queda mucho que convencer a la ciudadanía y que demostrar a la ciudadanía que no todos los que estamos en los partidos tradicionales, llámese PSOE, llámese PP, llámese Izquierda Unida, somos corruptos. Mucho tenemos que demostrar. En cuanto al tema de lo de la deuda, vamos a ver, estamos hablando de un país que está hasta las pestañas de deuda porque empresas alemanas, que a día de hoy son los mayores benefactores de esa deuda externa que tiene Grecia, timaron literalmente al país. Yo, cuando voy a Grecia, estoy muy cerca de lo que es el estadio olímpico de los años, de la última Olimpiada del 2004. De Calatrava. Te pones las manos a la cabeza, está hecho un desastre, costó una barbaridad, dicen la prensa griega que llegó a costar 5 veces de lo que realmente costó más. Ese tipo de cosas nos suenan, ¿no? Pues en Grecia es todavía mucho más exagerado el tema de la corrupción. Los partidos políticos eligen a sus líderes no tanto por la decisión mayoritaria de la ciudadanía, sino por la casta. Si vemos los apellidos y las familias que han gobernado durante los últimos 20 años ese país en Grecia, son todas familias. Por la parte socialista están los Papandreou y por la parte de Nea Democratía están los Karamanlis, están los Venizelos. Es decir... Perdóname, Pablo, que te interrumpa, pero tenemos que ir a publicidad. Es interesante, ahora en cuanto volvamos de publicidad, continuamos. Ahora vamos a pasar a conocer las noticias de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Primero vamos a publicidad, enseguida volvemos.
Muy buenas, Laura, pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Vamos ahora a conocer las noticias, los informativos de Ceuta Televisión de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho. Pues muy bien. El presidente Juan Vivas ha participado este fin de semana en el Foro Libertad y Seguridad organizado por el Partido Popular y ha aprovechado para hablar de temas como la seguridad en las fronteras. Vivas defiende la política llevada a cabo por su partido y pide que Europa se implique más con una política común que aborde este asunto desde su origen. Durante su participación en el Foro Libertad y Seguridad, Juan Vivas ha defendido la labor del Gobierno central a la hora de defender los derechos humanos y también en su política migratoria. Nadie, ni dentro ni fuera de España, le pueden dar lecciones en lo que significa implicación y compromiso en la defensa de los derechos humanos. Y en su opinión, los culpables de la actual situación están bien identificados. Son las mafias que trafican con los seres humanos en una nueva versión sangrante y terrorífica de la esclavitud. Por ello, respalda la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad en las fronteras terrestres de Europa en África. Un sí absolutamente rotundo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y lanza un mensaje a Europa centrado en la necesidad de una mayor implicación para encontrar una solución global. Europa se tiene que implicar en una política común, en una política que aborde el asunto desde una visión absolutamente global. El presidente ha reiterado además que España siempre podrá contar con el patriotismo de todos los ceutíes. Y más de un mes después del primer vertido y con la fuga controlada, las manchas de fuel ya no son noticia, pero sus huellas siguen siendo visibles en buena parte de la costa, desde Benítez a Calamocarro. Los trabajos de limpieza, si los temporales lo permiten, se prolongarán al menos 2 meses más. Así nos lo explica el consejero de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda. Todas las zonas controladas, sabemos dónde están, sabemos los movimientos, el levante y imponente donde pueden ir esas manchas y lógicamente lo que estamos procediendo a limpiar. Es una primera fase, después irá otra segunda fase donde hay que retirar toda la tierra contaminada, hacerle su correspondiente limpieza, su correspondiente tratamiento y a partir de ahí, bueno, pues seguir limpiando las zonas contaminadas hasta finalizar las mismas. Pero las labores de limpieza, paralizadas ahora por el temporal que ha atravesado el estrecho este fin de semana, no son las mismas en todos los tramos de costa. En el área de Calamocarro, zona protegida, la técnica es diferente. Que limpieza manual, productos específicos, lo menos posible, limpieza a chorro de agua a media presión. Todo eso va dirigido por el biólogo de Ovimasa, que un poco marca las directrices dentro de nuestras competencias de trabajo. Unos trabajos cada vez más laboriosos y más delicados, que se prolongarán al menos 2 meses más, admite el consejero de Medio Ambiente. El trabajo yo creo que nos queda un par de meses porque date cuenta que tenemos que limpiar, bueno, tiene que limpiar desde los cantiles del puerto hasta las zonas protegidas que hay en el puerto, que está La Lapa, está Ferruquín y demás. Tenemos zonas de bolera que también están contaminadas y que ahí son zonas sensibles. La zona del playa se está limpiando ahora la primera capa. Hay que pasar a la segunda capa porque, bueno, por los temporales se ha podido quedar acumulada una zona, es decir, que el trabajo va un par de meses seguro. Lo que no tienen tan claro es el coste total de la limpieza de un vertido que estuvo casi un mes arrojando combustible al mar. Lo que sí tienen claro es quién deberá asumir el coste. El coste no te lo podría decir, eso tiene que ser la empresa que es la que está asumiendo todos los costes, porque ellos son los que, el artículo primero, quien contamina paga. Y el PSOE de Ceuta sigue con su gira por las barriadas de la ciudad. Este fin de semana la caravana socialista hizo parada en O'Donnell, un distrito en el que el PSOE suele cosechar buenos resultados electorales, aunque pese a ellos apenas se acercaron vecinos a esta nueva asamblea abierta. Como ya hicieran junto a su sede en la plaza de la calle Daoiz, los socialistas plantaron en O'Donnell su pequeño decorado, un micro en lo alto del escenario y el fondo rojo para la ocasión. Por eso seguimos en estas asambleas abiertas, estamos visitando la ciudad, no solo para tener contacto directo sobre las demandas, sino también, como es el caso, para poder ir organizando nuestra alternativa, nuestro programa en comunidad con el resto de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Una asamblea abierta que, subraya José Antonio Carracao, no tiene un carácter electoral, no es un mitin. Llevamos 4 años, toda la legislatura, visitando las barriadas casi todos los fines de semana.
Unas visitas que el PSOE viene haciendo esporádicamente en estos 4 años, un puerta a puerta que ahora han cambiado de formato, a modo de asamblea popular, aunque muy poco populosas, sin apenas vecinos participando en unos encuentros a los que solo acuden los miembros de la Ejecutiva Socialista. A nosotros eso no nos preocupa, nunca nos ha importado el número de personas que haya podido venir a estas asambleas abiertas. Lo que nos preocupa de verdad es seguir manteniéndolas. Y el líder socialista aprovechó su paso por O'Donnell para repasar varios temas de actualidad, entre ellos la reciente visita del presidente Vivas al secretario de Estado de Hacienda, un encuentro que Carracao ha calificado de acto partidista. La realidad es que el presidente ha ido a Madrid a un acto del Partido Popular y se ha justificado el viaje organizándose una reunión ayer en el Ministerio de Hacienda, como digo, para excusar ese viaje, ¿no? Que realmente es un viaje para participar en un acto del Partido Popular. Y en esa reunión solo se nos ha dicho, tras ella, 2 cosas. Una, que tener una deuda de más de 82 millones de euros por no pagarle a los proveedores es una gran noticia, y que se está intentando que Ceuta participe de ese fondo de dinamización o de incentivo de la economía. Tampoco se escapa de la crítica de Carracao el posible nombramiento de Jesús Fortes como gerente de Acensa. El portavoz socialista deja 2 recados, uno para el expresidente, otro para el ahora gerente de la empresa del agua. Lo primero es felicitarnos por la destitución del actual gerente, el que ha tenido las responsabilidades hasta ahora. Creo que esto en sí mismo es una, sí, buena noticia. Pero con que se haya ido el actual responsable no significa que no vaya a tener que seguir respondiendo por las decisiones que ha ido tomando a lo largo de su mandato, digamos. Ahora, el nombramiento o el intento de nombramiento de Jesús Fortes responde a los intereses del Partido Popular, no a los intereses ni de Acensa ni de Ceuta. Pues ya lo ven, queda todo dicho con la alegría que transmiten los componentes de la selección sub-19 de fútbol sala ceutí, que ha sellado su pase a la final brillantemente tras vencer en la primera jornada a Andalucía por 3-2 y en la segunda a País Vasco por 0-5. Los de Morant y Casas tienen hasta el 20 de marzo para preparar esa fase final que se celebrará en Cataluña. Junto con los ceutíes estará el anfitrión, Madrid y Murcia. El Comité Nacional de Fútbol Sala celebrará en próximos días el sorteo de semifinales. Pues con esto llegamos al final de nuestro espacio de noticias. Ya saben que tendrán más información a partir de las 8:30, como siempre, en los servicios informativos de Ceuta Televisión. Mientras tanto, les dejamos con Gran Vía y Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Pues aquí estamos de vuelta. Vamos a continuar con nuestra tertulia. Abordamos los temas locales. Como ha dicho nuestra compañera, recordarles que esta noche a las 8:30 Laura Ortiz les dará las noticias de nuevo. Y vamos a empezar por un tema que salía en nuestros informativos. Era ese asunto de la seguridad en las fronteras, ¿no? El presidente Juan Vivas hablaba en ese foro que ha celebrado el PP y pedía que hubiera más implicación de Europa. ¿Es eso lo que hace falta para solucionar los problemas aquí en la frontera de Ceuta, Alfonso? Bueno, hace falta eso, implicación de Europa muy fuerte y sobre todo que decida por parte de Marruecos, de nuestros vecinos, que sean un poquito más flexibles en los asuntos. Puestos de acuerdo, tanto Marruecos como Europa, pues la solución vendría por ahí. Nosotros estamos a las expensas de lo que Marruecos diga y a las expensas también de, aunque Europa estamos consiguiendo más cosas, pero vamos, que entre Europa y Marruecos se pongan más de acuerdo y que nos faciliten más la labor. ¿Qué implica eso de que se implique más Europa? ¿Qué significa exactamente, Pablo? ¿O qué crees tú que quieren decir con eso, claro? Si te soy sincero, no sé todavía qué es exactamente lo que se implica. En que se impliquen más con el gobierno de Marruecos en cuanto a la negociación. Como dice Alfonso. Que se impliquen más poniendo más recursos económicos, que yo creo que eso también por ahí van los tiros. Que se impliquen más con recursos policiales o recursos de seguridad.
que se impliquen más apostando por políticas de cooperación al desarrollo en Marruecos y en los países de origen que tienen muchas de las personas que vienen. En definitiva, el problema de la frontera es un problema enquistado en el día a día de nuestra ciudad y que cada día está teniendo una cara más fea, porque estamos teniendo consecuencias. Hoy mismo ha habido un pequeño altercado con resultado sí, no, afortunadamente malo, pero no fatídico para una persona. No, la semana pasada también hubo varios heridos, incluso heridos de bala, tanto en la frontera como en los polígonos del Tarajal, que quieras que no, bueno, no son frontera como tal, pero hay un paso fronterizo o un paso comercial. Sin perjuicio que hace falta, por supuesto, más implicación del Estado, de la Unión Europea, del Reino de Marruecos, de los agentes implicados, porque ahí también tienen mucho que decir y mucho que hacer las personas directamente implicadas, que son los ciudadanos que vienen a nuestra ciudad, que son clientes y tenemos que atenderlos bien, y los vendedores, es decir, el polígono de Tarajal, inclusive los comerciantes del centro, tienen mucho que decir al respecto del bienestar y del buen control y la fluidez de la frontera. Pero ahí no solamente se queda la historia, no podemos permitir en lo más absoluto que en nuestra parte, en la parte española, haya y se permita vulneración de derechos fundamentales de las personas. Yo he ido personalmente muchas veces al Tarajal y he visto cosas que yo jamás pensé que iba a haber en un país democrático. Pues he visto cómo se están pegando literalmente con palos a personas. Es decir, no es nada nuevo que yo haya visto de forma exclusiva, sino que lo ha visto muchos ciudadanos que han ido a realizar alguna compra o por algún motivo a ese polígono. No podemos permitir que personas hagan de mulas, literalmente de mulas de carga de mercancía. Tenemos que buscar alternativas para dignificar, por lo menos en nuestra parte, ese tipo de historias y trabajar para que en el otro lado de la frontera sea así también. Volvemos a lo mismo. Ya no estoy hablando de las personas que vienen al Zara y se gastan un montón de dinero en ropa. Las personas que están cargando también son clientes de nuestra ciudad y aportan de una forma o de otra cierto beneficio y cierta estabilidad económica en nuestra ciudad, porque la fuente de ingresos de las arcas municipales es el IPSI y la actividad que se desarrolla en el comercio. Pero en muchos casos, perdóname que te interrumpa, precisamente ese es uno de los problemas de los que se quejan los empresarios, o por lo menos los empresarios que hacen las cosas bien, que es que esos bultos no... O sea, hay un IPSI que está oculto, digamos, es decir, que no se está facturando o que no se está pagando, que hay mucha mercancía, llamémosle, en negro que se mueve en esos polígonos. Bueno, pues ahí está la administración de la ciudad, que en este caso es la competente en esa materia, para que, bueno, pues que empleen todos sus recursos a su disposición y trabajen en, bueno, pues destapar ese posible fraude. Volvemos a lo mismo, cada uno tiene sus atribuciones, todos nos tenemos que poner de acuerdo, pero no podemos olvidar jamás una cosa: tenemos que darle dignidad a esa frontera, dignidad, y a día de hoy, por desgracia, no la tiene. Tú decías... Sí, aclarar en primer lugar el tema del IPSI, que el tema del IPSI está perfectamente organizado. El tema del IPSI no es lo que haya cosas ahí que no tenga control. El IPSI se controla desde que pasa aquí de Algeciras al puerto, a Ceuta, y eso es un control que lleva estrictamente la ciudad, y para eso no. Sí, en el puerto es verdad que se declara, hay que declararlo. Hay que declararlo todo, que a lo mejor en el puerto donde se están haciendo estas circunstancias sean a lo mejor más flexibles porque pasen más camiones o por lo que sea, no te digo que no, pero que eso está perfectamente estructurado y que no hay problemas en control del IPSI, primero porque nos interesa a la ciudad cobrar el IPSI, porque es lo que mayor parte del impuesto que tenemos y que cobramos. Pero el segundo, allí es otra cosa, que yo, de verdad, Pablo lo explica muy bien, pero tiene mucha teoría, ¿me entiendes? Eso es un problema grave, y ese problema grave ojalá se pudiera solucionar, como todos los problemas de la vida, con una mirada o con cualquier cosa. Ese es un problema que depende de Ceuta, depende de la Unión Europea, depende de Marruecos y depende de esas necesidades de estas personas que aparecen por aquí, que estamos hablando que vienen 25.000 personas a pelearse, a luchar, a trabajar por conseguir ganar 2 euros, y ese es el problema que tenemos en Ceuta, que solución se está pensando, las soluciones son difíciles porque dependemos de esta actuación tanto de nuestro vecino país
y como España y como Ceuta, en que esto se vaya solucionando. Quizá, perdóname Alfonso, sí. Se están anteponiendo intereses económicos, los propios intereses económicos de la ciudad. He dicho antes que la economía, a veces me parece que, Pablo, hemos dicho que la economía funciona como funciona y que los intereses económicos a veces pues no son tan justos, ¿entiendes? Nosotros dependemos fundamentalmente, Ceuta, de ese IPSI y de esos impuestos que estas personas pasan a otro país. Dependemos bastante porque es un impuesto muy fuerte para nuestra defensa y para nuestro desarrollo. Por tanto, ordenar eso ya depende, como hemos dicho, de nuestro vecino país, depende de Europa, con las ayudas que se le pidan, y también de nuestra ciudad. Todo eso se está haciendo desde hace muchísimos años, pero es que ya es una aglomeración de personas tantísimas las que Haití tiene en un sitio tan estrecho, porque una de las cuestiones que esto no está bien es que se haya puesto esa parte de donde se venden las mercancías, donde está, que esto se hizo hace muchísimos años, hace 20 y tantos años se hizo por parte de la ciudad. Y bueno, en aquel momento parecía bien, estaba cercano y tal, pero el puente del Biu, pero es que es muy estrecha esa franja, es la dificultad que tenemos en Ceuta, que hay una franja muy estrecha para darle salida a todas esas personas que en un momento determinado, como es por la mañana, por ejemplo, entran 30.000. Es decir, que es un problema que hay que solucionar. ¿Cómo se soluciona? Hombre, a nivel económico, cortar parece que no, porque dependen muchísimas personas de todo lo que es el norte de Marruecos, dependen de esta situación. Y Ceuta también. Y Ceuta también. Ceuta para nuestro beneficio económico y Marruecos para sus necesidades, ¿me entiendes? Y entonces eso es difícil de ver. Hay muchísima intención de solucionar estas papeletas, pero lo que no podemos tampoco es criticar en este aspecto a lo mejor a la ciudad, que está haciendo los esfuerzos grandísimos para que esto se solucione, pero es un problema de espacio, es un problema que tenemos así. Sí, bueno, el Tarajal 2 es una solución que están intentando aplicar, lo que no sé yo si realmente será una solución. El Tarajal es ese paso comercial que se quiere poner, o que se ha construido justo al lado de la frontera del Tarajal en sí, lo que no sé yo si eso verdaderamente vendrá a solucionar el problema que se vive en los polígonos. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? Sin lugar a dudas podría por lo menos descargar tanta afluencia de personas, porque el problema es que nuestra frontera se colapsa, ¿no? Y creo que hay que ordenar los pasos. Hay muchas personas que no vienen aquí a realizar ningún tipo de compra o pretenden entrar a Marruecos y no pretende tampoco. Entonces hay que saber clasificar los pasos. Y sobre todo, y ahí yo creo que el problema fundamental que hay que atajar como sea y no hacer dejadez, como por desgracia creo que está haciendo el delegado de gobierno, es la seguridad ante todo, pero no me refiero a la seguridad de poner más cámaras y poner más guardias civiles a que peguen pelotazos a la gente, no, sino mayor seguridad, mayor control de los flujos, mayor identificación de las personas que entran y que salen y mayor facilidad a las personas que al fin y al cabo son ciudadanos o clientes, como los quieras llamar, y que nos benefician a todos, tanto la parte marroquí como la parte ceutí, y que tenemos que poner todos los recursos a nuestro alcance para que esa frontera sea una frontera digna de un Estado democrático del siglo XXI. Sí, eso es una maravilla lo que está diciendo Pablo, una maravilla, pero que, hombre, echar la culpa también al delegado del gobierno, cuando todos los delegados del gobierno que han pasado por aquí, del partido tuyo, del partido mío, es competencia de poner en orden, pero lo que no podemos entender es que ese desarrollo de comercial que hay ahí son de privados, son de personas privadas, es decir, claro, eso no es público, entonces no te dejan a veces, y te lo digo con conocimiento de causa, de intervenir, más de una vez, más de dos veces, siempre la propia ciudad ha querido intervenir, incluso poniendo dinero, pagando lo que sea, para que eso se solucione. Sin embargo, nos encontramos con que es privado el polígono no puede, es propiedad de esas personas, de las comunidades, entonces tú no puedes entrar ahí a intervenir estas cosas, por eso que es un problema grave, que todos lo sabemos, pero hombre, yo no culpo ni al gobierno de la ciudad ni al gobierno de España en este asunto, porque es un problema que tenemos ahí que de alguna manera habrá que solucionarlo, pero que también son los privados los que es que una parte importante del comercio de Ceuta se desarrolla ahí. Entonces tenemos que pensar en decir, ese comercio o cerramos y no vendemos nada, o ponemos una frontera, como puede ser la frontera que hay con Rusia, por ejemplo, que la conozco, que no entra nadie, ¿me entiendes? Pues bueno, pues si eso es lo que queremos o que se organice, pues a ver qué hacemos. Sí, bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que quizá hay que normalizar esa situación, sea como sea, es decir, sería beneficioso para todos.
Y también sería beneficioso que, como leemos hoy en los diarios, pues el príncipe tuviera esos, ¿cómo diría?, esos proyectos, esas promesas políticas que siempre se le hacen. Bueno, no sé si son promesas políticas, pero son proyectos que se anuncian que se van a hacer en el Príncipe, pero parece ser, según la Asociación de Vecinos, que nunca se llevan a cabo. También sería interesante que se normalizara para igualar, bueno, la situación entre los barrios, ¿no? A mí me parece bien que se reivindiquen todos los asuntos y que ojalá estuviéramos en el cielo, todo el mundo viviendo fantásticamente bien. En todos los sitios ocurren estas cosas. Nosotros en cualquier parte de Andalucía hay barrios de este tipo, sí, en el propio Madrid, que es la capital, hay barrios de este tipo, es decir, que es una desgracia que tenemos y que la verdad habría que solucionarlo. Pero hombre, echar las culpas así de entrada al gobierno de turno, ¿me entiendes? Todos los gobiernos han pasado y todos harán lo mejor porque las cosas se solucionen, pero son problemas que ocurren en la vida y que, bueno, y que están ahí, que habrá que darle solución con buenas intenciones y nada más. Pablo. El diagnóstico del Príncipe lo tenemos todos claro, tanto quienes gobiernan desde hace 20 años nuestra ciudad como quienes estamos en la oposición, también los que tenemos esa perspectiva cuando hemos estado los socialistas en la época de delegación de gobierno, cuando están a día de hoy. La gran diferencia, el gran problema no es el diagnóstico, es la solución, o las soluciones, mejor dicho, para esa barriada. La solución no es poner mejores calles, que sí está bien, mejores farolas, que sí está muy bien, o mejorar el estado de las viviendas de las personas, que también está fenomenal. Pero es que se nos olvida lo más importante, que son las personas que viven allí, y el bienestar de esas personas, y que el bienestar de esas personas a medio y a largo plazo puede redundar en el beneficio de nuestra ciudad y evitar muchos de los problemas que, por desgracia, hoy adolece no solamente la barriada, sino la ciudad. Problemas de paro, problemas de exclusión, por supuesto problemas de delincuencia. Esto que parece muy exótico y ahora está muy en boga en los medios nacionales, que es el tema del yihadismo, yo estoy seguro que si tuviéramos un barrio en el que vivieran personas de todo tipo, de toda condición social, económica, de forma mezclada, intentando realizar políticas de integración, intentando que aquellos menores que están yendo hoy al día de hoy a la escuela tengan en el futuro una profesión y un trabajo al que se puedan desarrollar, a medio y a largo plazo podemos acabar con el problema del Príncipe. ¿Qué hace falta para eso? Voluntad política, pero no solamente de los partidos, tanto el que está en el gobierno como los que estamos en la oposición, sino también de todos los agentes implicados, por supuesto de la barriada del Príncipe. Todos tenemos que trabajar aunando esfuerzos, todos tenemos que llegar a consensos, tardemos lo que tardemos, porque a partir de esos consensos podremos vislumbrar soluciones. Nadie ha dicho que un problema que lleva desde que Ceuta es ciudad se vaya a solucionar de un día para otro. Sería utópico. Pero ya creo que va siendo hora de que nos pongamos en marcha a trabajar codo con codo, en el beneficio del bienestar, mejor dicho, de tantas y tantas personas. Estamos hablando de 10.000 personas que viven allí en esa zona y que adolecen de muchos problemas que a día de hoy azota nuestra ciudad, pero no solamente el Príncipe, hay muchos pequeños príncipes distribuidos por toda la ciudad. A mí no se me olvida Pasaje Recreo, es un pequeño príncipe, tiene los mismos condicionantes. ¿Qué pasa? Tiene menos gente. Sí, tiene menos gente, interesa menos. Menos peso, obviamente. Nos quedamos, si os parece bien, con ese último mensaje de Pablo, que creo que es que hay que trabajar codo con codo. Hombre, para el bien de la sociedad. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice, lo que pasa es que hablo muchas veces que a mí la teoría no me gusta mucho, lo que hay que... Por parte del gobierno actual se ha hecho y se está haciendo, no bastante, ni mucho, sino se está haciendo lo imposible para que estas cosas se solucionen. Allí yo he conocido el Príncipe, cuando el Príncipe, no te digo que era una maravilla, pero era estupendo vivir allí, ¿me entiendes? Pero bueno, había gente, toda gente conocida, todas personas, ¿sí? Entonces el Príncipe era una barriada estupenda, pero eso se ha monopolizado por determinadas personas que no se ajustan a las normas, a las leyes, que no solamente me estoy refiriendo a decir intereses
espurio, de que allí confluyen muchas cosas negativas y que inversión es el barrio que más se ha invertido en Ceuta, por ejemplo defendiendo al partido en el gobierno. Allí las viviendas que hay, pero es que es difícil porque es que son cientos de familias que viven arropadas en un sitio sin el agua, el alumbrado, que ellos mismos se lo ponen. Es decir, el Príncipe en sí es un poco problema, pero que se está solucionando porque si cada año se están haciendo viviendas, 200 o 300 los que puedan, pues creo que llegaremos a tener la situación de que el Príncipe vuelva a lucir como un barrio estupendo, porque yo he conocido al Príncipe y la verdad es que era un barrio magnífico. Bueno, pues cerramos aquí nuestro apartado de tertulia. Yo me quiero quedar con ese mensaje de Pablo de que hay que hacer un consenso también para solucionar los problemas en todos los niveles, no solo el Príncipe, y también con lo que decía Alfonso, ¿no? De que hay que ir pasito a pasito también y que se van poniendo piedras, ¿no?, para ir solucionando los problemas. Lo que pasa es que algunos son más fáciles de solucionar que otros, obviamente. Con esto terminamos nuestra tertulia de hoy. Gracias, Pablo, gracias, Alfonso. Nos vemos la semana que viene. No sé si vendrás tú, vendrá algún vendrá compañero. Ya por fin mi compañera Nuria. Desde aquí quiero mandarle un beso porque le mandamos un saludo. Un tema familiar y espero que todo salga bien. Por eso estoy aquí. Bien. Pues nada, le mandamos un saludo a Nuria. Nos vemos la semana que viene. Y nada, os dejamos ahora con nuestra sección de psicología con nuestra psicóloga Alejandra Ferreras. Primero vamos a publicidad. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía este lunes. Como siempre, tenemos aquí a nuestra psicóloga Alejandra Ferreras. Muy buenas, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas, muy bien. Hoy vamos a tratar un tema complejo, complicado, como todos los que afectan a la psicología, que es el trastorno, a ver si lo digo bien, el trastorno, el TDAH, ¿es? ¿Cómo es? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hiperactividad, que ya dice mucho el nombre, ¿no? Sí, de lo que es este tipo de trastorno. ¿En qué consiste? Pues vamos a llamarlo TDAH a partir de ahora, para no decir el nombre completo. Que a mí no me sale. O sea que... el TDAH es un trastorno neurobiológico con predominancia en niños, aunque también existe un pequeño porcentaje en adultos, que se caracteriza sobre todo por niños que son excesivamente inquietos, que no son capaces de mantener la atención sostenida durante mucho tiempo, niños que necesitan estar cambiando continuamente de tarea y un tercer síntoma, que es el menos conocido, quizás, niños muy impulsivos. Vale. Hay que hacer hincapié en una cosa, porque es verdad que te llega a consulta el padre y te dice, es que la maestra de mi niño me dice que es que en clase no para, se está levantando todo el día, no hace las tareas, le pones... Y yo digo, bueno, ¿y en casa? No, en casa no. En casa el niño come, se sienta en el sofá y él puede estar toda la tarde viendo la tele. Ese niño no tiene TDAH, porque para que tenga TDAH se tiene que dar como mínimo en 2 ámbitos de la vida del niño. Es decir, en el escolar, en el familiar y en el social. Por lo menos en 2. Entonces ya sí deberíamos hacer una exploración y ver si realmente existe un TDAH. Claro. No, digo, quizá también los síntomas que tú me has descrito es que también son muy comunes, ¿no? Quizá en los niños en la actualidad, por el tipo de vida que se lleva, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, claro, sería lo que vemos en niños un poco nerviosos, lo que denominaríamos niños nerviosos llevados ya al extremo. Claro. Es un niño que en clase es cierto que no es capaz de estar sentado. Pero no es porque él no quiera, es que desobediente es, no, es que él no puede estar sentado. Él no se da cuenta que se está levantando, él no se da cuenta que está incordiando al compañero de al lado, él no se da cuenta que ha hecho una cuenta y el resto las ha dejado. Es algo que él no puede evitar. Y exactamente igual en casa. Es un niño que le pones una película y a los 5 minutos de la película está en su cuarto y tú vas al salón ¿y dónde está el niño? Y el niño está en su cuarto con los juguetes y a los 5 minutos está en la cocina con otra cosa. Es un cambio de actividad constante y además de manera inconsciente. No es un niño nervioso de tú lo sientas y está. O necesita mucha actividad, son niños que necesitan jugar a juegos muy activos. No, estamos hablando ya de algo llevado más al extremo. Y este trastorno se da también en adultos, ¿verdad? Porque hablamos normalmente de niños, como estábamos hablando ahora mismo, pero por lo que yo he podido leer y documentarme, no solo un trastorno que afecta a niños, también afecta a adolescentes en la adolescencia y en adultos, ¿verdad? Mira, lo más habitual es que, de hecho, creo recordar que en los últimos estudios que he leído, el 60% de los niños con TDAH, a partir de la adolescencia, el trastorno remite.
Es decir, desaparece por completo. De hecho, llega un momento sobre los 14, 15 años en los que es necesario que exista una revisión por parte del neurólogo de ese tratamiento farmacológico para ver si realmente es necesario o ya no es necesario. Todo va a depender también de ese niño ha tenido una atención adecuada. Una atención adecuada me refiero a una atención médica, una atención psicológica, una atención escolar adecuada para su correcto funcionamiento en la edad adulta. Si lo ha tenido, muy probable que de mayor sea un hombre nervioso o una mujer nerviosa, pero no tiene por qué ser un adulto hiperactivo. ¿Qué ocurre? Que si ese niño no es diagnosticado ni es tratado, Claro. puede que desaparezca el trastorno en la adolescencia o puede ser que continúe en la edad adulta. ¿Adultos que desarrollen un TDAH? No. Eso o se tiene desde chico Sí. o no se tiene. Claro, estamos hablando, como hemos dicho al principio, de un trastorno neurobiológico, ¿vale? Es decir, podríamos decirlo para que todo el mundo entienda, se nace con eso, ¿vale? Aunque se empiece a ver a partir sobre todo de los 4 o 5 años, en años anteriores ya también es posible ver algunos de los síntomas, pero normalmente empieza a desarrollarse sobre los 4 o 5 años. Pero es un niño que nace con eso. Bueno, yo había leído también que el diagnóstico no se puede hacer antes de los 6 años, el diagnóstico clínico... Antes de los 5. De los 5, ¿no? Normalmente es antes de los 5, pero es que cualquier trastorno psiquiátrico, psicológico, en niños no se debe hacer antes de los 5 años, porque no te va a dar un resultado fiable. Y incidiendo un poco en lo que tú has dicho antes, ¿cómo puede saber una familia o unos padres que tienen que llevar al niño para que lo vean? Es decir, ¿cuáles son esos detalles que deben poner en alerta a los padres para que digan, oye, igual tenemos que ver si este niño tiene TDAH, llevarlo a un profesional? Normalmente quien va a dar la señal de alarma o la primera señal de alarma va a ser la maestra o el maestro, va a ser el educador, que es el que realmente pasa más horas seguidas con el niño y el que lo está viendo además en diferentes ámbitos, porque el educador lo ve en el aula y también lo ve en el recreo, claro. También lo ve en tiempo de ocio. Entonces normalmente va a ser él el que dé la señal de alarma, derive, en el caso de que en el colegio exista un departamento psicopedagógico, va a ser el que derive al departamento psicopedagógico, va a ser el que ponga en conocimiento de ese comportamiento del niño a la familia, y ya la familia es el que debe hacer un análisis y decir, bueno, mi hijo también se comporta de esta manera en casa, y se deriva normalmente al primer profesional que van es al psicólogo. El psicólogo, claro, que él ya decidirá, ¿no?, a qué otro profesional es el que debe ir. Sí, normalmente se hace una evaluación completa del niño, porque sí es cierto que el TDAH, dependiendo de la edad, puede confundirse con otros trastornos diferentes, trastornos negativistas desafiantes, un niño que realmente es desobediente, un simple trastorno conductual, que no es ningún trastorno psiquiátrico, ningún trastorno neurológico, simplemente es un mal comportamiento. Y una vez que se realiza esa evaluación, si existe una gran posibilidad o si se tiene la certeza de que ese niño sufre un TDAH, se deriva a un neurólogo infantil. ¿Y ahí qué tratamiento se le pone? En primer lugar, un tratamiento farmacológico, dependiendo de la edad del niño, pero como hemos dicho que no se puede hacer una evaluación correcta hasta los 5 o 6 años, normalmente a partir de los 6 años se empieza ya con el tratamiento farmacológico. Hay neurólogos que esperan un poco más, a los 8 o 9 años, pero normalmente casi siempre desde el principio. Tratamiento farmacológico con psicoestimulantes. ¿Exclusivamente? Quiero decir, porque normalmente los tratamientos son mixtos, quiero decir, un tratamiento farmacológico y un seguimiento psiquiátrico, psicológico. Psicológico. Es lo ideal. Lo ideal es que exista porque ahora hablaremos también de todos los trastornos derivados del TDAH que van surgiendo después en el niño. Lo ideal es que, aparte de su tratamiento farmacológico, que lo único que va a hacer es paliar los síntomas, es decir, mi hijo no es capaz de mantener la atención, no es capaz de concentrarse, es un niño que no para quieto, con la medicación todo eso va a disminuir, pero después existen otros problemas. Tú tienes que enseñar al niño realmente sobre todo a autoanalizarse y saber en qué momento está nervioso y saber en qué momento es necesario que mantenga la concentración, que conozca también sus potencialidades. Y todo eso es lo que después en terapia psicológica trabajamos, aparte de lo que te estaba diciendo antes. Normalmente son niños que, derivados de ese TDAH, existe una baja autoestima porque se sienten diferentes al resto de sus compañeros, existen problemas incluso de depresión y ansiedad infantil,
por lo mismo, porque no son capaces de llegar a las metas. Son niños que no vamos a confundir TDAH con una baja inteligencia, no tiene absolutamente nada que ver. Un niño con TDAH puede ser un niño muy sí, inteligente, claro, no tiene ningún tipo de relación. pero normalmente sus notas son mucho más bajas, su rendimiento académico es inferior al resto de sus compañeros, porque necesitan un apoyo extra, no por nada, sino porque lo que un niño normal tarda media hora a lo mejor en estudiarse o tarda media hora en hacer esas tareas, este niño va a tardar 3 horas si las hace. Pero es que se olvida que tiene esas tareas. Sí, no es algo consciente, como tú has dicho, claro. Simplemente entonces impulsividad, claro, en este caso. Necesita tener un recurso al lado, una persona al lado que le esté dirigiendo continuamente. A través de terapia lo que conseguimos es que ese niño aprenda a dirigirse a sí mismo. Es decir, que sea consciente, que se dé cuenta de que su mente se ha dispersado y diga, no, vuelvo a la tarea otra vez. Ese es uno de los entrenamientos, por ejemplo, que se sigue con niños con TDAH. ¿Y es una enfermedad que funciona por brote? Bueno, enfermedad, trastorno que funciona por brotes o es continuo. No, es continuo, totalmente continuo. Vale, no, pero por el tema del autoanálisis, claro, digo, igual tiene momentos en que es capaz de darse cuenta que tiene, momentos que está más tranquilo o más capacidad de concentración. No, sí hay momentos en los que está más tranquilo, además, normalmente tienen 1 o 2 tareas que son muy de su agrado y que sí son capaces de mantener un poco más en el tiempo. O ámbitos de estudio, por ejemplo, que les gusta mucho y son capaces de estar a lo mejor 3 horas. Yo recuerdo un caso en consulta, pero si es que le encantan los pájaros y puede estar 3 horas leyendo un libro de pájaros, digo, pues que esa es la excepción. Porque es un tema que le apasiona y esa es la excepción. Pero si te das cuenta, esas 3 horas, ese niño ha perdido completamente la noción del tiempo. Claro, no sabe qué ha pasado, ni cuánto tiempo ha pasado, ni qué ha ocurrido en el mundo. Exactamente. De hecho, cuando está inmerso en esa tarea, no escucha lo que tiene a su alrededor. Otra de las cosas que siempre dicen los padres, es que le digo las cosas y parece que no me escuchan. Y se enfadan. Y es que no me escuchan. No es que no te escuche, es que no es capaz de tener una atención dividida. Claro, está a una cosa, como tú dices, con los pájaros o con la tarea que está haciendo. El niño con déficit de atención va a tener problemas tanto en atención sostenida, es decir, el mantener la atención durante un periodo de tiempo de largo, como en atención dividida, es decir, no es capaz de hacer 2 tareas a la vez. Si está haciendo esto y tú le estás hablando, o te está escuchando o está a la tarea. No es capaz de realizar las 2 cosas a la vez. Bueno, pues eso también se entrena en la terapia psicológica. Y con el tipo de tratamiento farmacológico, hay muchos padres también que temen el efecto rebote o la habituación a la medicina porque es un derivado de las anfetaminas. Bueno, ¿qué decimos? Hay muchísimos estudios relacionados con la medicación, con el tratamiento farmacológico del TDAH. Evidentemente existe una habituación, de hecho normalmente cada 6 meses o cada año existe una revisión del tratamiento farmacológico. Normalmente esa medicación se sube por 2 razones. Primero, por la habituación y en segundo lugar, porque el niño va creciendo, va aumentando de peso y requiere para que haga efecto en su organismo, lógicamente. Efectivamente. Pero si ese tratamiento farmacológico ha sido acompañado de un tratamiento o de una terapia psicológica, de un entrenamiento, cuando llega el momento en el que el neurólogo considera que ese niño ya no necesita esa medicación porque es capaz de tener una vida normalizada, no existe ningún tipo de efecto rebote. Por eso, la gran importancia siempre de los tratamientos farmacológicos es que estén constantemente supervisados por un especialista. Porque siempre decimos, yo no quiero tomar ansiolíticos, por ejemplo, pero es que los ansiolíticos enganchan. A ver, claro que los ansiolíticos enganchan, por supuesto. Estamos hablando de psicotropos, estamos hablando de medicación que afecta directamente al cerebro. Claro. Va a enganchar. Pero si tú tienes un tratamiento puesto por un psiquiatra que te está diciendo que durante 6 meses lo vas a tomar y después lo vas a retirar de manera gradual, tú no te vas a enganchar a ese tratamiento, no te vas a enganchar a esa medicación. Si tú te lo tomas por tu cuenta... Claro, lógicamente lo que hay que hacer es seguir siempre las indicaciones del profesional que sabe cuánta cantidad, en qué medida, en qué fase te encuentras tú también de ese trastorno para tener que tratarlo. Y yo había leído también que este trastorno del TDAH afecta más a niñas que a niños, pero menos a niñas que a niños. Eso es lo que te voy a decir, menos. ¿Y por qué? Curioso, ¿no? Aparte, dentro de esa distinción, lo que no hemos hablado al principio es lo que es el predominio en el TDAH. O sea, el niño con TDAH no siempre va a tener
déficit de atención e hiperactividad. Puede tener los dos, pero también puede ser que su predominio sea hiperactividad o que su predominio sea déficit de atención. Pues normalmente los niños con TDAH, aparte de que son más, son con predominio hiperactivo. Y las niñas con TDAH son con predominio déficit de atención, déficit atencional. Sí, es una diferenciación muy clara, es una cuestión, entiendo, neurológica, neurocerebral. En estos casos afecta tanto la neurología, tanto en la neurobiología, como los sistemas hormonales. ¿Vale? Estamos hablando en todos los trastornos, si tú lees sobre cualquier trastorno, no solo en niños, también en adultos, siempre va a haber una diferenciación entre hombres y mujeres. Las mujeres son más propensas a las depresiones, los hombres son más propensos a los trastornos ansiosos, por ejemplo. Siempre va a haber una diferenciación. En Europa, si no me equivoco, hay casi 3,3 millones de niños, es decir, 3 millones de niños que tienen TDAH. Esa cantidad, además, también en los últimos años está aumentando. Y ya se abre ese debate típico del, ¿hay un sobrediagnóstico? ¿Es que hay más casos o es que se diagnostican más casos? Las dos cosas. Un poco de cada, ¿no? Un no poco se puede de ser cada. tajante con... Yo sí soy de la opinión de que el TDAH está siendo a día de hoy y ahora está empezando otra vez a normalizarse, pero sí hubo hace un par de años atrás, una década, que era el trastorno por excelencia en niños. Es que mi niño es muy nervioso, TDAH. Es que mi niño no rinde en clase, TDAH. Y sí hubo una gran sobrediagnosticación en ese sentido, con un gran perjuicio para el niño, porque estamos hablando de que el niño diagnosticado con TDAH es niño que va a estar con un tratamiento con psicoestimulantes. Claro, con lo que ello supone, los efectos secundarios y primarios que tienen. Que los efectos secundarios en niños que realmente tienen TDAH son mínimos, pero en niños que no tienen TDAH pueden ser nefastos. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? El modo de juego de los niños ha cambiado por completo. Nosotros, por lo menos yo, tú también supongo, nosotros jugábamos en la calle. Sí, y sin duda. Estábamos todo el día en la calle y cuanto más bestia, mejor. Sí. Es verdad que somos de esa generación, bueno, nuestros padres también, seguramente. Sí, me refiero a que yo creo que la nuestra es la última generación prácticamente que nos hemos jugado a despellejarnos las rodillas, al balonazo limpio, a correr, al pilla-pilla, a la comba. Esos juegos ya prácticamente se están perdiendo. Los niños de hoy en día quedan para jugar a la consola, por ejemplo. Sí, al ordenador, a videojuegos y a juegos que no requieren quizá una actividad física. Exactamente. Tanto como el estar sentados delante de algo, de algún tipo de tecnología. Eso no significa que todos los niños sean capaces de mantener ese tipo de juegos, pero no porque tengan TDAH, sino porque sean niños más activos que el resto. ¿Qué pasa? ¿Que tu hijo tiene hiperactividad porque no es capaz de estar 6 horas delante de una consola? No. Simplemente que tu hijo necesita un poco más de actividad. Es que no se cansa nunca. Es que no lo estás dejando que se canse. Claro, aquí entramos quizá también en un tema que yo mencionaba antes, ¿no? Quizás la vida moderna, es decir, cómo afecta la vida moderna a ese tipo de trastornos, ¿no? O a que confundamos muchas veces situaciones normales con situaciones de trastorno. Sí. Realmente es que es así. Cuando intentamos, porque cuando cambia la norma, porque realmente aquí lo que ha pasado es que ha cambiado la norma. Antes la norma era que los niños jugaran en la calle, que llegaran a casa sudando como un pollo, listos para meterse en la bañera, cenar y dormir como angelitos, porque es que ya no podían absolutamente ni una gota nada. De energía, efectivamente. Nada. ¿Qué pasa? Que a día de hoy eso al niño no es que no se le permita, sino que no es su modo de juego. Entonces, hay niños que sí, que se duchan, se meten cenan y se meten en la cama y no tienen problemas para dormir, pero hay otros niños que no, que es que no están cansados. Eso no significa que tengan ningún trastorno, significa que no están cansados. Vamos a pensar nosotros como adultos lo que nos pasa a nosotros, ¿vale? Nosotros estamos un día entero trabajando sin descanso. Llegamos a la casa, nos duchamos, cenamos y estamos locos por coger la cama. Claro. ¿Vale? El día que no trabajamos, que no estamos haciendo absolutamente nada, tú te duchas, cenas, te sientas en el sofá y te pueden dar a las 3 de la mañana perfectamente, porque no estás cansado, no tienes sueño. Pues al niño le pasa exactamente lo mismo. Eso no significa que tú seas hiperactivo, ¿verdad? Pues tampoco significa que el niño sea hiperactivo. Por eso la importancia de que siempre sea al menos en 2 ámbitos de la vida del niño. Claro, sí, porque además sabemos que habitualmente tanto los adultos como los niños se comportan de forma distinta
o bueno, realmente se comportan parecidos, pero mantienen ciertas conductas diferentes dependiendo de la situación, como dices tú, de los ámbitos, ¿no? El ámbito familiar, el ámbito escolar. Se comportan de manera muy diferente. Muy diferente, dependiendo del ámbito, dependiendo de la figura de referencia, o sea, del cuidador que tengan en ese momento, se comportan de manera muy distinta. El niño con TDAH se va a comportar igual, exactamente igual. Si es un niño disruptivo en clase, disruptivo me refiero que molesta a los compañeros, que te está levantando y te coge el papel, que ahora se va para la señorita y mira esto, en casa hace exactamente lo mismo. Y en el patio del colegio hace exactamente lo mismo. Va a los compañeros de al lado, le roba el balón, se lo lleva y ahora se olvida del balón y vuelve. Tiene exactamente el mismo comportamiento, porque ya lo hemos dicho, no es algo que haga de manera consciente, es algo que él no puede evitar y que ni siquiera se da cuenta de que está siendo así. Tú al niño, si alguna vez te pones a estudiar con un niño o a hacer las tareas con un niño con déficit de atención, empiezas a hacer la tarea y dices, voy a dejar que la haga él solo. Y empieza y se pone a mirar para el lado. Y cuando lo llamas es que no se ha dado cuenta. No, si yo estoy haciendo... No, llevas 3 minutos mirando a la pared. ¿Qué estás mirando? Estás pensando en sus cosas. O está cogiendo el boli. Y ni siquiera se ha dado cuenta de que estaba haciendo eso. Para él, está haciendo la tarea. Sí, su cerebro simplemente le ordena que cambie de actividad. Exactamente. Porque se aburre, entiendo, de lo que estará haciendo, el cerebro, obviamente, y pasa a otra cuestión. También hay un factor interesante, que entiendo yo del TDAH, que es que en buena parte es genético. Incluso se hablan de altos índices de posibilidad de heredarlo. Un 70-80%. Me parece que está aproximadamente, sí. Padres que han tenido o que tienen TDAH en la edad adulta, normalmente que han sido niños con TDAH, muy probable que tengan hijos con TDAH. Una gran probabilidad. Se repite el patrón, pero estamos hablando de una cuestión neurológica, ¿no? Es decir, de formación también del cerebro, ¿no? Efectivamente, componente genético muy importante. Todo lo que sean enfermedades neurobiológicas van a tener un alto componente genético. Y afecta menos a niñas que a niños. Es que es curioso porque es un trastorno también, bueno, voy a decir selectivo, no es selectivo, pero también eso, es curioso que afecte más a unas personas que a otros, que también desaparezca en la adolescencia, bueno, o tienda a desaparecer en la adolescencia, y que el tratamiento en sí no sea un tratamiento que vaya al origen del problema, sino digamos, a modificar esa conducta, ¿no? Vale. Todos los tratamientos farmacológicos a nivel psiquiátrico, ninguno curan la enfermedad. Todos están dispuestos para paliar los síntomas. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que existe una disfunción en los niveles de neurotransmisores, ¿vale? Y lo que van a hacer los psicofármacos es regular esos niveles de neurotransmisores. En el momento que dejamos el fármaco, la descompensación en neurotransmisores vuelve otra vez a aparecer. ¿Qué ocurre con el TDAH? ¿Por qué puede que en muchos casos en la adolescencia desaparezca? Porque el cerebro está continuamente desarrollándose y puede ser que llegue un momento en lo que es en la pubertad, en la adolescencia, en el que esos niveles de neurotransmisores se regulen de manera natural, ¿vale? Sí, entonces clarísimo, claro. Simplemente. Cuando hablamos de trastornos neurológicos, no estamos hablando de tengo una parte de mi cerebro afectada, es que eso va mucho más allá. Claro, es que es un tema bastante complicado, no es que tengo un cacho de cerebro que está afectado, sí, tiene un cacho, pero no ese cacho, sino las sustancias que hacen que ese cachito de cerebro funcione, que serían los neurotransmisores, ¿vale? Los neurotransmisores no funcionan igual en mujeres y en hombres, en niños y en niñas, no funcionan de manera igual, por lo tanto los trastornos no van a funcionar de manera igual en niños, en niñas, en mujeres o en hombres, simplemente. Claro, sí, dependiendo, como tú dices, del cerebro de cada uno, obviamente. Por recapitular, pues vamos a ir cerrando ya nuestro gran día de hoy y nuestra sección. Me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen de lo que hemos hablado, es decir, de cómo puede saber un padre que tiene que acudir a un profesional, y también, pues bueno, algún consejo que tú puedas darnos en referencia al TDAH. Mira, lo primero, los que realmente, como hemos dicho, los que realmente van a dar la voz de alarma van a ser los educadores, va a ser el colegio. En segundo lugar, los padres se van a dar cuenta si ese comportamiento que relata el colegio también ocurre dentro de casa. En ese momento, lo primero, ir a buscar a un especialista.
No tiene por qué ser ir al psicólogo directamente. También he tenido casos en consulta que primero han ido al neurólogo, se le ha diagnosticado un TDAH, se le ha puesto un tratamiento farmacológico y se le ha dicho, pues ahora lo conveniente es que tu hijo siga una terapia psicológica. Después hemos dicho, ¿algún consejo? Primero, paciencia, es decir, creo que llevo repitiéndolo durante todo este tiempo. El niño no quiere actuar así, es decir, por mucho que tú regañes al niño, lo único que estás haciendo es aumentar su nivel de frustración. Entonces, en vez de regañarle, de gritarle, que yo sé que es muy difícil, porque además son niños con los que pierdes muy fácilmente la paciencia, es muy complicado, pero en vez de regañarle, de gritarle, vamos a intentar redirigirle, es decir, vamos a intentar explicarle, porque eso es lo primero, al niño hay que explicarle lo que le pasa. Sí, sobre todo, es el primero que no sabe qué es lo que está pasando. Es que él no lo sabe. Simplemente se ve diferente, pero tiene que entender, porque ese es el gran tabú, ¿no? A mi hijo, ¿cómo le voy a decir que tiene un TDAH? ¿Cómo le voy a decir que tiene una hiperactividad? No, vamos a explicarle, porque tiene que saber perfectamente cómo funciona su trastorno, porque sabiendo cómo funciona su trastorno va a poder controlar en ciertos aspectos esas conductas disruptivas, porque no dejan de ser conductas disruptivas. Y cuando le enseñemos eso, le vamos a dar conductas alternativas. Vale. Técnicas de relajación, porque aunque no va por brote, si es normal, si tú en algunos momentos de tu vida te pones más nervioso, pues un niño con TDAH en algunos momentos de su vida se pone más nervioso, que en su caso es multiplicado por 20. Bueno, pues vamos también a dotarle de técnicas de relajación, vamos a darle herramientas para que aprenda a controlarse y vamos a potenciar. Si él tiene esto de atención, eso se puede entrenar, vamos a potenciar ese esto de atención para ir aumentándolo poco a poco. Claro. No hay más. Sí, puede también no encontrar... Hombre, se dice sí. No hay más que... Sí, además también con eso, como tú dices, si es aconsejable que haya un tratamiento o un consejo psicológico acompañando, también el psicólogo entiendo que podrá ayudar mucho en eso, en tareas que se pueden hacer para que el niño vaya cogiendo esos mecanismos. Es que esa es nuestra labor. Nosotros vamos a trabajar en consulta dotando de esas herramientas, que yo creo que ya todo el mundo sabe que es de mis frases favoritas, dotar de herramientas, dotando de esas herramientas no solo al niño, sino también a los padres, porque lo que trabajemos en consulta después se va a extrapolar al trabajo en casa. Es decir, yo te voy a dar una guía a ti como hijo y a ti como padre, y eso lo vamos a ir trabajando poco a poco en casa. Me gusta tu frase, porque dotar de herramientas significa educar siempre, y educar es la solución, yo creo que a casi todo. Antes de terminar... Pues la escucharás mucho. Pues antes de terminar, yo sí quisiera, porque aquí hemos hablado del TDAH, pero también es cierto que hay algunos expertos que dicen que el TDAH no existe. Vale. De hecho, bueno, yo cito a Marino Pérez, que lo leía en ABC, una entrevista, que decía eso directamente, que no existe el TDAH, que simplemente es un trastorno que se ha diagnosticado o que se ha creado a raíz de un tratamiento médico. Vale, el gran problema de la gente es que se cree que el TDAH es un trastorno nuevo, y el TDAH, estamos hablando de ya hace muchísimas décadas, pero muchísimas décadas, que se diagnosticó por primera vez sin llamarse TDAH. Claro. Vale. Yo estoy de acuerdo con lo que hemos dicho antes de que es un trastorno sobrediagnosticado. No estoy de acuerdo, sí existe un TDAH, porque además está avalado con pruebas de neuroimagen por detrás, si no, no derivaríamos a un neurólogo. Claro. Y también existen psicológicamente unas herramientas para detectarlo, con lo cual se puede objetivar. Sí, pero como hay todavía mucha gente que las pruebas objetivas de psicología como que no termina de darle mucha credibilidad, por desgracia, bueno, pues vámonos a lo médico, que parece que es como más, para la gente es como más fiable. Bueno, es que el primer especialista que va a tratar a ese niño es un médico neurólogo. No hay más. Perfecto, pues Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. La semana que viene nos vemos aquí otra vez, el lunes en Gran Vía. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo mañana aquí a las 11:30, ya saben, en Gran Vía. Hasta mañana.